Y vamos a conversar con Matías Bergstøt sobre un informe del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del COES, sobre una cosa bien interesante que tiene que ver con todas las personas que votan. ¿Quiénes son? ¿Cómo conocerlos? Estamos con Matías, que además es profesor de la Universidad Católica en Sociología. Gracias por estar con nosotros. Tú eres investigador del COES. Me pareció muy interesante en lo que ustedes relatan aquí en el resumen, el que se definió al votante chileno en 3 categorías y que esas categorías de alguna manera generan los flujos de cómo se comportan en distintas situaciones. ¿Qué de importante encontraron ustedes en esta investigación respecto de otras que han tenido anteriormente? Esta tiene que ver con situaciones que van desde el plebiscito de la convención y todas las posibles elecciones. Pero lo importante es que ustedes se fijaron en ver cómo las distintas personas, en términos de su comportamiento electoral, valorizan, no valorizan la democracia, los partidos políticos, la cosa pública. Cuéntanos un poquitito de eso. Hola Fernando, un gusto estar aquí. Entonces, efectivamente, lo que hicimos en el marco del lanzamiento de la última encuesta del COE, de la encuesta que se llama el SOC, Estudio Longitudinal Social de Chile, que está anidado en el COES, es construir una tipología votante. Entonces, esta encuesta hemos estado trabajando, acompañando una muestra de personas, una muestra representativa de la población chilena desde el 2016 en adelante. Y cada año los entrevistamos una vez. Y les preguntamos de todo. Actitudes sobre temas políticos, temas culturales, socioeconómicos, cosas. Un panel que se llama. Es una encuesta panel, gracias. Bueno, y en esta encuesta hemos ido preguntando cuando han habido elecciones, si votó o no votó la última vez que hubo una elección. Y entonces, en base al registro que tenemos de participación electoral el 2017, 2021 y 2020, más y 2021 2 veces para las elecciones constituyentes y la elección presidencial legislativa, les preguntamos si votamos o no votamos, y en base a una técnica estadística que se llama análisis de clases latentes, que es como escudriñar o descubrir los patrones de votación. Y suena más sofisticado, o sea, es una técnica sofisticada, pero el resultado es bastante intuitivo, que al final te salen 3 grupos. Sí. No es que nosotros impongamos a los datos de esos grupos, sino emergen desde los datos de los patrones de comportamiento de las personas. Y ahí está que el grupo más numeroso, que alrededor del 70% de la muestra, que lo llamamos los votantes habituales, que son personas que tienen una alta probabilidad de votar en cada una de las elecciones que tenemos registro. Son, llamémoslos, votantes duros, ¿no? Personas con un elevado nivel de sentido de deber cívico, ¿no es cierto?, que el voto les permite expresarse, tienen voto tiene una calidad como expresiva, y esa naturaleza, como orientación cívica. Y después tenemos un grupo que llamamos los votantes reactivos, que tienen, o votantes ocasionales, que para algunas elecciones votan y para otras no. Entonces, de alguna forma son personas que tienen su orientación hacia el sistema político más circunstancial. Si es que ven que hay algo en juego, si es una elección de alta importancia o no, cosas por el estilo. Y por último, y este es bien interesante, porque en general las encuestas tienen muchas dificultades para llegar a este mundo, que es la gente que no participa, que está como alejada de lo político, ¿no? Y ya los llamamos los no votantes porque tienen una probabilidad extremadamente baja de votar en cualquier elección. Y lo que encontramos es que si usamos este agrupamiento como una categoría analítica para poder diferenciar distintos tipos de comportamientos, actitudes, opiniones, esta categoría rinde mucho. Podemos ver, como tú mencionabas, diferencias muy importantes en orientación hacia el régimen político. Entonces hay una pregunta clásica que se pregunta en todas las encuestas del mundo casi, sobre si las personas prefieren un sistema democrático bajo cualquier circunstancia, versus una alternativa que dicen que un gobierno autoritario es preferible, u otra tercera alternativa en que indican si para gente como uno le dice la alternativa, da lo mismo, un gobierno autoritario o uno democrático. Y lo que vemos ahí es que los no votantes, comparados con los votantes habituales, y los no votantes siendo alrededor de un 20% de la muestra,
tienen niveles mucho más elevados de indiferencia y, por ende, niveles de adhesión explícita al régimen democrático mucho más bajos. Estamos hablando como un 35%, si mal no recuerdo, versus un 60%. Déjame hacerte una primera pregunta en torno a si es que se dan ciertas, llamémoslo así, no quiero llamarlas coincidencias, más bien unas correlaciones en determinadas cosas. Por ejemplo, cuando las encuestas que se sacan normalmente te señalan que hay un alto rechazo a la política y los políticos, que critican el Congreso, se demuestra eso también, por ejemplo, en gente que en este tipo de encuestas mucho más profundas deciden no ir a votar o se transforman en reactivos o aparece más pronunciado la variable me importa un bledo cuál sea el gobierno, lo que me importa es que me dé lo que quiero, en fin. Hay una cosa que las encuestas en general, o sea, las características o algunas características que inclinan a las personas a ir a votar tienden a ser muy similares a características que inclinan a las personas a responder encuestas, que es como interés en lo político, orientación hacia lo público, cosas por el estilo. Y entonces las encuestas en general en Chile y en todo el mundo tienen dificultades para llegar a este mundo, sobre todo las encuestas que implican un proceso como de autoselección, como que participar en los paneles de encuestas online, ¿no es cierto? Ahí hay mucha gente que está, entonces, ahí los niveles de interés en política, los niveles de identificación ideológica son mucho más altos que lo que son verdaderamente en la población. Entonces lo que hacemos en el COE es, gracias al financiamiento del Estado chileno, que hacemos como unas encuestas de alto estándar para poder llegar y respetar como el proceso probabilístico de llegar a elegir a cada persona en sus casas, ¿no? Y de modo de incorporar personas que igual que en otra ocasión, y para eso les tocamos la puerta, no los llamamos por teléfono o les pedimos que nos contesten vía correo electrónico una encuesta, sino que los tocamos la puerta y así tratamos de incorporarlos. Y tenemos bastante éxito en incorporarlos, pero así todos los números que nosotros tenemos de participación electoral están sobreestimamos participación electoral. Y si eso es cierto, como en alrededor de 20 puntos porcentuales, 15 dependiendo de la elección, y si eso es cierto, nuestros porcentaje de no votantes también está subestimado, debería ser más alto de lo que estamos creyendo, de lo que estamos viendo. Yo diría que nuestro 20% es como un umbral, es una estimación de puntos como del límite inferior de lo más chico que puede ser ese grupo. Ahora dime una cosa, Matías, ¿existe alguna comparación que se pueda hacer con otro tipo de democracias más antiguas o más consolidadas, qué sé yo, la suiza, la nórdica, respecto de la adhesión a ese tipo de sistema y cómo fluctúa, si es que fluctúa? Sí, hay harto estudio internacional, hay una encuesta que se llama la encuesta mundial de valores, hay otra encuesta de los barómetros, no sé si has escuchado alguna vez, los barómetros regionales como el latino barómetro, euro barómetro, y ellos tienen baterías bastante buenas sobre adhesión al sistema político. Y hay distintas formas de adhesión, algunas como se llama específico, como evaluación de autoridades, o adhesión más difusa, que es adhesión a las normas democráticas. Y ahí lo que uno puede ver generalmente el mundo como postindustrial avanzado, por llamarlo de una forma, y que tiene una tradición democrática más longeva, tiende a en ese mundo se ven los niveles de adhesión democrática más fuertes. Ahora, todo esto es muy difícil de capturar bien porque se producen contradicciones en el camino. Por ejemplo, en China los niveles de confianza institucional son altísimos. Y dices, bueno, ¿cómo interpretamos ese resultado, no? Los niveles de adhesión a normas democráticas en algunos países autoritarios tienden a ser altas, entonces depende mucho de qué están entendiendo por democracia. Entonces esas comparaciones son difíciles de hacer porque distintas sociedades pueden estar pensando en distintas cosas en democracia. Lo que sí puede hacer en Chile y en Latinoamérica en general, pero yo diría que Chile destaca dentro del concepto latinoamericano, es que tiene niveles muy altos de desafección política. La gente, el famoso no estoy ni ahí del Chino Río de los 90, ¿no es cierto?, aplicado hacia el mundo político. Entonces, ahora tuvimos para el plebiscito de 2022, ¿no es cierto?, muy alto, una tasa altísima de participación electoral, pero nosotros históricamente estábamos en torno a un 45-50%, para la segunda vuelta presidencial de 2021 llegamos a un 55%, era lo más alto que había ocurrido por mucho tiempo. Y esos números, si uno los compara en estándar internacional, que esos números son más fáciles de comparar, esos números estamos como ciertamente desde la mitad para abajo. Es como una democracia de baja intensidad en ese sentido. Y lo que nuestro estudio aporta a esa discusión, en el fondo, es que hay un grupo de personas
que tienen todo el síndrome actitudinal como de desafección muy agudizado. Y en Chile es una porción importante y esa porción no estaba participando en los procesos electorales. Estaba completamente alejada de los procesos electorales. Tiene indicadores como de interés en política, de confianza en el suelo comparado con otros grupos, ¿no es cierto? Niveles como de escepticismo muy elevados, por decirlo de alguna forma. Y este grupo, casi como una suerte como experimento institucional, ¿no es cierto?, de repente se inserta en el electorado. Ahora, ¿qué tanto incide en las variables, por ejemplo, de los grupos reactivos, o sea, esos grupos que a veces van, otras veces no van, de repente se les prende el entusiasmo y participan, versus los que no participan mayoritariamente? ¿Qué tanto algunos temas particulares los consideran lo suficientemente importantes para sacarlos de su casa e ir a votar? Por ejemplo, el tema de migración, por supuesto, el tema de la elección presidencial versus las otras elecciones. Las elecciones de alcalde, por ejemplo, ¿tienen la misma apego o importancia de las elecciones presidenciales? Probablemente no. No, por supuesto que no. No, generalmente el mundo reactivo, si uno ve los grafiquitos que tenemos publicados, generalmente los pics se dan en elecciones presidenciales, sobre todo 2021, para el registro de tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Es cuando hay más cosas en juego. La segunda vuelta, si uno ve como ese cambio de un 40, si la memoria no me falla, creo que fue un 49% en la primera vuelta, un 55% en la segunda vuelta. Yo apostaría que esos 6 puntos porcentuales es casi puramente votante reactivo, ¿no? Que ante un escenario político más polarizado, ¿no es cierto? Bosch-Kass, o sea, donde la distancia ideológica era máxima respecto a la primera vuelta, pero los dos candidatos que estaban más en las puntas son los que pasaron a la segunda vuelta, ¿no? Ahí, en ese escenario, cuando se percibe que hay harto en juego, es cuando las personas salen a votar, ¿no? ¿Alcanzaron a ver en esta pasada cómo se comportaban los distintos grupos y las distintas personas en términos de, por ejemplo, una nueva constitución, una elección de ese tipo? Exacto. Entonces, nuestra tipología las construimos en base a la elección del 2017 hasta 2021 presidencial. Y entonces usamos eso como el voto en elecciones pasadas para ver cómo se comportaron estos distintos grupos en el plebiscito de salida. Y lo que sale ahí, que es bien interesante, es que la propensión para votar por el apruebo efectivamente es mucho más alta, 15 puntos porcentuales más alta en el grupo de los votantes habituales versus que estaban... 15 puntos, estoy en lo correcto. Y 15 puntos más abajo el grupo de los no votantes y los reactivos entre medio. Entonces, no era una diferencia abismante, pero 15 puntos porcentuales ciertamente te ganan una elección, ¿no? Entonces, uno podría decir que la contribución al menos en parte, pero la contribución al resultado global de la incorporación de este segmento, ciertamente fue potenciar el rechazo. Yo apostaría que, en fondo, si el plebiscito de salida también hubiese sido voluntario, en base a los datos que nosotros tenemos, yo apostaría que habría ganado la prueba. Si es que hubiese sido voluntario, sí. Es decir, tú dices las personas que estaban en contra o no querían, no hubiesen ido a votar. No hubiesen ido a votar. Pero son gente que está como elevadísimos niveles de desconfianza institucional, aunque eso es más compartido en Chile. Todos tienen mucha desconfianza en el Congreso, mucha desconfianza en el gobierno, sistema judicial, pero uno puede ver, hay un indicador que está como causalmente muy cercano, pero es un muy buen predictor de participación electoral, que es como interés subjetivo en la política. ¿Cuánto te interesa la política? Mucho, poco, nada, ¿no? Y esa variable, las diferencias son muy importantes también entre los grupos, los votantes habituales, gente con niveles medianos y altos de interés en política versus los votantes, los no votantes, que básicamente interés en política está en el suelo. Entonces, es gente que a mí si uno ve también, por ejemplo, las características sociodemográficas, son personas que tienen como el registro recursos socioeconómicos más bajos, ¿no es cierto? Los niveles de, por ejemplo, el 80% de los no votantes no tienen educación secundaria o menos.
media completa o menos, versus ese número desciende un 50% entre los votantes habituales. Y la educación es un gran predictor de participación política. Nadie sabe a ciencia cierta por qué. Creo cuál es el mecanismo exacto que la educación que gatilla este proceso como de involucramiento con lo político, ¿no? Pero ocurre y en nuestros datos se ve que está muy claro. Y entonces, al final, bueno, como te mencionaba antes, al final la incorporación de este grupo creo que balanceó muy fuertemente el resultado final. Ahora, lo que quería decir en el fondo, perdón, lo que quería decir en el fondo es que es un grupo que tiene orientación muy pragmática con lo político. En el fondo, ¿en qué medida las autoridades políticas pueden proveer servicios públicos de forma efectiva, eficiente, un buen colegio, espacios públicos, calles sin hoyo? Pero esa orientación hacia la deliberación, a la política deliberativa, ¿no es cierto? Creo yo que la miran con mucha como letargo, no quiero entrar ahí. Ya, pero es interesante porque uno siempre, no siempre, pero existe esta idea de que si es que la votación es obligatoria, bueno, montones de personas que estaban fuera de la política van a estar obligadas a ir, no necesariamente a votar, porque podrían votar en blanco, o que sea, pero a ir, y por lo menos eso siempre se pensó que favorecía a las personas o las personalidades que se presentaban más potentes, más poderosas. Pero tú lo que estás diciendo es bien interesante. Tú dices que en este caso particular del plebiscito de salida, al ser obligatorio, mucha gente que no estaba ni ahí con el proceso, si es que no hubiese sido obligatorio, no hubiese ido a votar y por lo tanto probablemente hubiese ganado quienes estaban a favor del apruebo. Completamente. Yo habría apostado por eso de todas maneras. O sea, y no solo apostar, las encuestas no son la realidad misma, ¿no es cierto? Una muestra de la población, pero no son los mismos datos de tener todo el universo de votantes, pero los datos van en esa dirección. Mi impresión es que la incorporación de este segmento importante de la población, nosotros decimos que un 20 en nuestras estimaciones, pero este número está bajo, yo creo que es más un 30, apostaría por ahí. Ese mundo, como decía antes, creo que tiene una orientación muy instrumental con lo político, de desconfianza hacia los metarrelatos grandes de transformación social, y la propuesta constituyente era un relato, una narrativa muy global de cambio. Matías, porque ahí hay una cosa que es bien curiosa. Uno podría decir, ¿por qué razón a una persona que inevitablemente va a ser afectada por decisiones de aquellos que él o ella desprecia o le cargan o no le gustan, por qué esa persona a la hora de tener que tomar una decisión respecto de esas personas que incluso desprecia, prefiere no hacerlo si es que es voluntaria? Pues a ver si entendí la pregunta. ¿Por qué? Tú dices, hay mucha gente que esto de lo que estoy hablando, yo creo que tiene una relación muy grande con lo que podríamos denominar la vieja tradición de la educación cívica. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, que tú no vayas a votar solamente porque hay algo de tu particular interés, sino que además porque tú quieres contribuir a una opinión general del país. Y desde ese punto de vista, es bien interesante que hayan porcentajes muy altos de personas que, si es que le dan la chance de ser voluntario el voto, no sienten que pueden incidir en la realidad. Yo creo que esa es parte de la desafección, ¿no es cierto? Uno tiene como distintas aristas. Una arista típica de la desafección es la idea como de eficacia política. ¿Cuánta incidencia? Justamente lo que estás tú mencionando, justo así, pero ¿cuánta incidencia tiene mi participación sobre el resultado y lo que va a pasar después, ¿no es cierto? Y parte de la desafección, no solamente no creer, o sea, darle cero credibilidad a los actores políticos, no solo es no tener interés en lo que se discute en el mundo político, también es como esta sensación como de atomización, como haga lo que yo haga, esta cosa no va a cambiar.
¿no es cierto? Yo voy a seguir levantándome el lunes, voy a tener que ir a trabajar, voy a tener que remar yo por mi familia, ¿no es cierto? Y igual tengo que ir a trabajar mañana, todas las exacto, explicaciones y todos los que están en el Congreso, a mí eso no me lo van a cambiar y por ende, siempre como análisis de costo-beneficio, entonces no le meto tiempo a eso nomás. Y lo curioso es nuevamente, y esto es como casi para experimento sociológico, en el fondo, para el plebiscito de 2022, se le mandató a esta gente con un incentivo institucional muy fuerte a ir a las urnas, ¿no es cierto? Si yo quisiera que hubiésemos hecho 10.000 estudios más, porque la verdad es que es una ocasión única para más o menos desentrañar cómo desde distintos mundos la gente procesó y vivió el proceso electoral ahí, ¿no? Lo último que te voy a preguntar es cómo las personas que nos están viendo pueden tener acceso al estudio completo. Sí, eso, si uno se va a la página web del COES, www.coes.cl, ahí hay una sección que se llama el SOC, la encuesta social longitudinal, y ahí está la descripción del estudio, el equipo que participa, hay un equipo grande de gente de distintas universidades, tenemos un equipo tremendo de ayudantes de investigación, un saludo a todos ellos, y ahí están los links a los reportes, y no solo a este reporte del último año, sino que todos los años hacemos reportes con los lanzamientos de los últimos datos que recién recabamos. ¿Qué es lo que viene ahora, lo próximo? Entonces queda este próximo año levantar una 7ª ola. Entonces ya hemos medido, le hemos pedido a las personas que a nuestros encuestados, y que si también si hay gente que ha contestado, ha respondido a nuestra encuesta, un profundo agradecimiento, porque nos permiten hacer esto, ¿no es cierto? Se lo vamos a entrevistar por 7ª vez, y no quiero sonar muy grandilocuente, pero esto es algo que es inusual en Latinoamérica, ¿no es cierto? Tener una encuesta de esa envergadura, ¿no? Que está muy bien financiada, que cuesta mucho recabar todos esos recursos para poder, en el fondo, tener esta foto temporalmente variable, ¿no es cierto?, o actualizada cada año sobre cómo van evolucionando los ciclos de vida de las personas. Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando. Muy bien.